Paz y bien, estimados estudiantes. Hoy trabajaremos el tema de la posguerra. Y después de la Guerra Fría, ¿qué ocurrió? Recordemos el fin de la Guerra Fría. Esto generó el colapso de un sistema político-económico soviético, generó también la caída del muro de Berlín y la disolución de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se generó también la crisis del estado de bienestar y la expansión del neoliberalismo. El nuevo contexto internacional va a estar determinado por las dos potencias, la Unión Soviética y de Estados Unidos. Vamos a encontrar aquí dentro del grupo soviético quienes plantean economías centralizadas con Leonid Brezhnev. Establecen también un sistema de crisis económica y de un retraso industrial. Luego vamos a encontrar el gobierno de Mikhail Gorbachev con la perestroika y el glasnost. Y por último a Boris Yeltsin, quien establece la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por otro lado, Estados Unidos, el fracaso del estado de bienestar planteado por este país generó la crisis del petróleo que conlleva al desarrollo del neoliberalismo, es decir, un mundo unipolar donde quien tenga la hegemonía de todo sea los Estados Unidos. Colapso del bloque oriental. Mikhail Gorbachev asumió en 1985 el gobierno de la Unión Soviética hasta 1991. Llevó a cabo un plan de reformas con el fin de salvar el régimen soviético, pero su plan provocó más bien el colapso de este régimen. Tenemos ahí la perestroika y el glasnost. Plan de reforma económica que permitiera la iniciativa personal, la incorporación de las nociones de mercado y promovieran una lenta apertura más bien a la inversión extranjera. En cambio, el glasnost es la apertura política orientada a lograr una paulatina democratización acompañada de un plan de apertura y de transparencia de la comunicacional y de mayor pluralismo para el pueblo soviético. La política exterior de Gorbachev tuvo las consecuencias importantes en Europa Oriental, sucediéndose una serie de revoluciones como crisis en Polonia, la crisis en Checoslovaquia, la crisis en la República Democrática Alemana, en el cual se va a generar la caída del muro de Berlín, la crisis en Rumanía, Bulgaria y Hungría, y la crisis de Yugoslavia. Gorbachev renuncia a fines de 1991, le va a suceder en el poder Boris Yeltsin, quien implantó un severo programa de reformas neoliberales. La Unión Soviética entonces desaparece para dar más tarde origen a la República Rusa. El colapso del bloque comunista entre 1989 y 1991 significó el desmantelamiento del mundo, es decir, la polaridad que estaba determinado por la Guerra Fría. Estados Unidos entonces pasó a ser la única superpotencia, el cual imponía su modelo económico, el neoliberalismo, en un contexto de un mundo mucho más globalizado. ¿Qué pasó con el estado de bienestar? Durante la década de los 70 la economía capitalista tuvo una fuerte crisis financiera, producto de la crisis del petróleo de 1973. Es por esta razón que las medidas que provocó esta fuerte recesión mundial afectó de alguna manera la economía
norteamericana. ¿Qué sector entonces de la economía debió haberse afectado fuertemente? Las consecuencias de esta crisis del petróleo desencadenó el descenso en el crecimiento de las economías de los países más desarrollados. En los países menos desarrollados más bien provocó el aumento de la pobreza y aumentó su deuda externa. Los estados tuvieron menos dinero para invertir en políticas sociales, provocando así un grave problema social. Se cuestionó también el modelo keynesiano vigente desde la Segunda Guerra Mundial. El cuestionamiento de los funcionamientos del modelo keynesiano sobre el cual se sustentaba el modelo de bienestar significó que se volviera pues a una menor intervención del Estado y garantizara más bien las libertades del mercado. Esto se llamó el neoliberalismo. Neoliberalismo viene a ser la reducción del Estado en la economía y en la seguridad social. La privatización de las empresas es el principal elemento. La reflexión y la liberación de los mercados laborales. La democracia liberal basada en un sistema de elecciones de gobiernos que garantice pues el respeto a los derechos de la persona. Se valora el respeto de los derechos humanos, el principio fundamental que guía la política interna y externa de muchos países. Neoliberalismo de los 80. Primero se aplicó en los gobiernos conservadores, como el de Margaret Thatcher en Inglaterra, y luego Ronald Reagan en los Estados Unidos. En Latinoamérica fue adoptado por los regímenes militares en Chile, Argentina y Uruguay. Y después de la Guerra Fría, ¿qué pasa en el mundo? La hegemonía de los Estados Unidos en el orden internacional es prioritaria. En el orden económico, las potencias que surgen son los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, los nuevos líderes dentro del contexto mundial. Se establecen conflictos bélicos en África, Medio Oriente y en los Balcanes. El mundo islámico fundamentalmente va a dar origen al problema del terrorismo. Gobiernos autoritarios y van a reemplazar a los sistemas democráticos. Después de la Guerra Fría, ¿se estableció la paz en el mundo? No, porque se reactivaron algunos problemas en las relaciones con los conflictos étnicos, religiosos, económicos o territoriales en diversos lugares del mundo. Como podemos observar, tenemos guerras civiles, movimientos guerrilleros, intentos de independencia y guerras internacionales. Para el caso del Perú encontramos los primeros grupos guerrilleros, ¿no? Y a nivel internacional el problema en la guerra que se mantuvo entre Irak y Kuwait. Principales conflictos posguerra fría en África. Entre 1991 y el 2002 se dan guerras en la Sierra Leona. Duró más o menos 10 años. Y esto fue por el control del mercado de los diamantes. Se da la guerra también en Sudán, producto de un conflicto religioso étnico. Guerra en la República Democrática del Congo, por conflictos por el control del comercio de diamantes, cobalto y por los conflictos étnicos. Guerra en Ruanda. Conflictos étnicos entre los Hutu y los Tutsi provocó un terrible genocidio. Tenemos ahí en la imagen al África, ubicando los principales centros de conflicto, ¿no? Como ya lo hemos visto, conflictos étnicos por algunos recursos como el cobalto, los diamantes, conflictos religiosos, etcétera, ¿no? Lo cual se dispersó casi por toda el África. Principales conflictos posguerra fría en los Balcanes. Se da la primera guerra en la ex Yugoslavia, guerra de Bosnia-Herzegovina, la guerra de Kosovo, y en el año 2000 Kosovo obtuvo la independencia de Serbia. Tenemos ahí los países involucrados en estos actos también de guerra, como fue Kosovo, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Croacia. Principales conflictos de la posguerra fría en el Medio Oriente. En 1990, de la guerra del Golfo Pérsico,
En el 91, bombardeo de las fuerzas occidentales en Irak y Kuwait. En el 2001, la guerra de Afganistán. ¿Sí? Y eso va a dar origen al surgimiento de estos grupos terroristas, los talibanes. En 2002 se da la tensión con Irán por temor al uso de tecnologías atómicas. En 2003 se da la guerra en Irak, dirigida por los Estados Unidos, para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. Ahí lo tienen en las leyendas, se dan las reservas de explotaciones de petróleo, gas, como ustedes ven en toda esta zona del Oriente, es abundante, ¿no? Específicamente en Oriente Medio. Mucha presencia de pozos petroleros. Emiratos Árabes Unidos, tienes a Kuwait, tienes a Irak, tienes a Bagdad, donde están las principales zonas petroleras, ¿no? Principales conflictos y tensiones actuales. Como consecuencia de ello se presentó el terrorismo, se dio la crisis financiera en Europa, en Medio Oriente y en los procesos de democratización en algunos países, conflictos sociales, problemas de medio ambiente y recursos energéticos y la tecnología y el control de los recursos naturales que van a ser orientados hacia la producción. Eso es todo, queridos estudiantes. Paz y bien. Así bien, estimados estudiantes, hoy trabajaremos el tema de la globalización o el desarrollo globalizado del mundo. Para ello nos interrogamos qué es globalización y encontramos una definición del Fondo Monetario Internacional. Dice, es la mayor interdependencia económica entre los países que se agrupan o se ordenan. Esto debido al incremento del volumen de las transacciones que entre ellos se va a realizar, el aumento o intercambio de los servicios entre ellos mismos, el flujo de capitales crecientes y la difusión de conocimientos y tecnologías. Por definición, es conseguir una economía mundial en la que las partes del total se comporten como si se estuviese tratando de una economía individual, es decir, presentan un mayor crecimiento, ¿sí?, a una escala mayor, como si fueran un país individual. Dos ideas básicas: la integración más estrecha entre las economías y se produce también el desarrollo de mercados internacionales. Las fases que las comprende tenemos la liberación, la internacionalización, la multinacionalización y conlleva a la globalización. Consecuencias directas: mayor interdependencia y contagio y arrastre. Esto último se refiere que se procura de que todos los países que lo integran pues trabajen y se direccionen de la misma manera. Detrás del proceso de globalización se encuentra la multiplicidad de causas, desde los principios económicos que inspiran un orden económico internacional más libre y abierto, hasta las estrictas modificaciones científicas y tecnológicas. Razones explicativas del proceso de globalización de la economía. Tenemos razones técnicas. Reducción de los costos de transporte, es decir, debido a un mayor avance tecnológico, organización y la gestión de la logística. Reducción de los costos de comunicación, reducción de costos operativos unitarios y empequeñecimiento del planeta, es decir, abarca mayores espacios físicos, conllevando pues a un mercado pues mucho más amplio. La existencia de economías de escala en determinados sectores favorables. La explotación de estos recursos va a conllevar a la ventaja de las empresas que utilicen tecnología, marketing, finanzas, patentes, es decir, crece en diversos aspectos. La capacidad de controlar y establecer precios. El control de posibles competidores, es decir, establecen barreras de control y de ingreso de otras empresas. Punto 4. Economías de aglomeración. Las nuevas tecnologías se desarrollan en ciertos espacios, forman clústeres, favorecen el comercio intraempresarial, es decir, en esas economías de la aglomeración permite de que se abarquen espacios que no han sido cubiertos por otros mercados. 5. Nuevas formas de comercio. Se pasa de una venta comparativa y el comercio intraindustrial o interindustrial al comercio intraindustrial. Es decir, que ya no se produce solamente para un país, sino que ahora se produce pues para el mundo.
Se produce también la aceleración del progreso técnico. Se acortan los plazos en la producción, en el descubrimiento, a la aplicación de nuevas tecnologías. Como bien conocemos, en la medida que un país se tecnifique más, el desarrollo de su actividad económica será mejor. Otra, rápida obsolencia de los inventos, es decir, que cuando una tecnología está siendo utilizada al poco tiempo, pues tiene que ser reemplazada, de lo contrario se desfasa. Hay que amortizar pronto lo invertido. La amortización involucra que hay etapas en las que nuevamente se realizan procesos de reinversión para mejorar el nivel de producción. Y por último, el planteamiento mundial, ¿no? Un planteamiento que involucre el desarrollo de todos los países y no solamente de ellos, sino que beneficie también al mundo. Descolonización productiva, buscando reducir la diversificación de costes. Las decisiones de inversiones se toman en un 50% tomando en cuenta la cercanía de los mercados, la existencia de oferta de mano de obra cualificada y las infraestructuras y capitales públicos. Es decir, que entre los países que conforman el grupo, van a permitir la integración económica a través de tecnologías, capital humano, y eso va a facilitar pues que los costes se reduzcan. Creciente peso de los intangibles. Los intangibles está referido a la parte de inversiones, ¿no? Intangible es lo que no se puede observar, ver en una inversión, pero sí se puede cuantificar en dinero. Desmaterialización de la producción y de las empresas. Viene a ser la externalización de una gran parte de las actividades industriales y el desarrollo de las franquicias, pues estas apuestan a las marcas, al desarrollo de la producción en menos tiempo, ¿no? Lo que se busca aquí es que la producción de las empresas se externalicen, se vayan a otros mercados, desarrollen nuevas franquicias, nuevas marcas y mejore así el nivel de producción. Razones ideológicas de la globalización. Desde la segunda revolución industrial, los economistas han optado en su mayoría por un libre comercio, es decir, producir para el mundo. Y los costes de transporte eran simplemente una barrera pues natural. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill consolidan entonces los fundamentos del liberalismo económico, producir para el mundo. Eso es todo, paz y bien.